tardes. Nos encontramos en una edición más de Mesa UP. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para todos los ciudadanos en general. Es un tema que necesitamos darle una solución rápida para que, bueno, podamos estar un poco más fluido en general en todo aspecto, que es el tráfico en Lima. Para ello vamos a contar con la participación de José Luis Bonifaz. Él es director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y también vamos a estar con Omar Narrea. Él es profesor también de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por estar aquí, José Luis. Gracias. Omar. Muchas gracias. El día de hoy queremos hablar un poco sobre las obras de infraestructura que se están dando en Lima y que necesitamos que de alguna manera puedan ser viables para solucionar el tráfico en la ciudad. Tenemos, por ejemplo, el bypass de la avenida 28 de Julio. Si de alguna manera esto puede ser viable para darle una solución o contrarrestar la congestión vehicular en Lima. Y también sobre la medida que se plantea y que se ha tomado en otros países de referencia como Colombia, en México y en Chile, que es la medida de pico y placa, ¿no? Que en otros países está dando buenos resultados. Quisiéramos saber si se podría aplicar aquí de alguna manera, ¿no? Podemos empezar. ¿Cuáles son las consecuencias del tráfico en general? ¿Qué aspectos toca? Porque no solamente es la congestión, sino qué ocasiona, cuál es el impacto. Bueno, el impacto es fuerte, definitivamente, ¿no? La congestión genera que la gente no llegue a su lugar de trabajo a tiempo y que demore horas en llegar y en producir, y eso tiene un costo de oportunidad importante. Y de la misma manera la contaminación que genera el parque automotor impacta en la salud de los limeños. De tal manera que tener programas de infraestructura junto con algunos otros programas de peatonalización que se requieren en la ciudad van a ser muy importantes, porque estamos hablando de valores monetarios bastante altos, tanto en pérdidas de tiempo de las personas como en toneladas de CO2 en el ambiente. Y eso impacta negativamente en la salud de los limeños, básicamente. Claro, hay que ver que en el caso de Lima es una ciudad con dos extremos de problemas, ¿no? Uno de cada 4 limeños tiene que viajar más de 1 hora hacia su centro de trabajo, inclusive 2 horas, ¿no? Mientras que ese uno de 4 limeños también, otro grupo con esa cantidad, viaja casi menos de 15 minutos. Entonces hay una dualidad, digamos, y por lo tanto los instrumentos tendrían que acomodarse a distintas poblaciones, ¿no? Cuando hablamos de transporte en Lima, si bien hablamos de productividad, contaminación, hay que enfocar directamente a la población o al distrito que está siendo afectado, porque son problemáticas distintas. No es lo mismo hablar de la Panamericana Norte y de la gente que vive en esa zona donde hay mucho transporte de carga interprovincial, que es lo que generalmente genera la congestión, que hablar de, digamos, la Javier Prado, donde la mayoría de transporte tiende a ser transporte privado, ¿no? Entonces, eso exige que exista un buen análisis en base a datos, a evidencia, y quizás eso es uno de los problemas, porque no estamos abordando las soluciones con una evidencia fuerte que nos permita enfrentar esos problemas que son tan distintos en una misma ciudad. Claro, por ejemplo, el bypass de 28 de julio no es ninguna solución al problema de congestión en Lima metropolitana. Un bypass, como su nombre lo indica, es para unir dos puntos que no están congestionados a través de un mecanismo que alivia la congestión. El problema es cuando el bypass alimenta o sale de un lugar congestionado y llega a otro lugar congestionado. Es decir, el bypass lo que está haciendo es alimentar más la congestión en los extremos. Desde ese punto de vista, entonces, un bypass no pensado, no planificado, sino simplemente hecho para aliviar un pequeño tramo de la ciudad, no conduce a nada. Las soluciones tienen que ser integrales, ¿de acuerdo? Los bypasses funcionan en ciudades planificadas, en avenidas anchas, en vías rápidas de la ciudad, en carreteras, en los extremos de la ciudad, en las vías de evitamiento. Pero poner un bypass en la avenida 28 de Julio es
alimentar el caos y alimentar la congestión, alimentar el periodo de tiempo que las personas pasan en sus autos y alimentar el CO2 de la ciudad. Claro, precisamente el tema es hablar de planes y programas de inversión, no hablar solamente de obras que pueden sonar muy atractivas a alguien que ve que alguien está trabajando en términos políticos, pero no soluciona el problema de tu trayecto, que es entre dos puntos. La mayoría de gente se transporta más de 2 distritos, entonces al final poner una obra de corto plazo, de pequeña, puede ser visible por 5 minutos de tu trayecto de media hora, pero no te soluciona el total, ¿no? Entonces, las obras deberían ser conjuntas bajo la visión de un plan urbano para Lima, ¿no? Y un poco eso es la visión que debería trabajar las ciudades y no es una explicación que se escucha mucho desde las autoridades actualmente. Sobre lo que tú comentas de el pico y placa, también hay una discusión muy importante y la primera por la que hay que empezar es ¿para qué queremos aplicar esta medida? ¿No? En Colombia, en la ciudad de Medellín, por ejemplo, se utiliza para reducir el efecto de la gran contaminación que se genera en la sociedad, ¿no? Entonces ha sido una política para reducir la polución que viven a nivel de emergencia roja la ciudad. Por lo tanto, tienes que reducir el número de parque automotor que existe y que transita sobre la ciudad. La pregunta es, ¿ese es el problema que queremos enfrentar o el problema que queremos enfrentar es el de la congestión? Y si se dan cuenta, hay una diferencia. Entonces, porque existe la medida internacionalmente, no necesariamente significa que podemos aplicarla acá. Otra vez tendríamos que tener un plan y según eso una bandeja de herramientas, de infraestructura, de políticas, de incentivos, de sanciones para poder aplicar esas respuestas, ¿no? De acuerdo. Yo entiendo que el parque automotor peruano, del limeño, en realidad es bastante bajo. Lima tiene más o menos, o maneja, 70 autos por cada 1000 habitantes. Santiago maneja 170 autos por cada 1000 habitantes. Claro. De manera que digamos, ese número va a crecer. Nosotros creemos que estamos congestionados, pero es mentira. Van a haber más y más autos cada día. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico conlleva que las personas no se compren uno, se compren 2 y hasta 3 autos. De manera que el pico y placa, en el caso de Lima, creo que no es una medida adecuada. Y en Chile también lo hacen. Las personas compran 1 o 2 autos. En Bogotá también, esa es la historia, ¿no? Si solo puedes salir lunes y miércoles, te compras otro auto para salir martes y jueves y el tercer auto para salir otros días, porque seguramente más de un miembro de la familia maneja. Entonces, en una economía en crecimiento, con una clase media como la nuestra, que está teniendo mayor poder adquisitivo, y además del proceso de urbanización de Lima metropolitana, esa medida hay que estudiarla mucho, hay que mirarla con cautela. Más apostaría por otras medidas de las cuales podemos conversar más adelante sobre. Claro, la pregunta ahí es, ¿qué pasa con las personas que no tendrían que utilizar su auto, ¿no? Van a utilizar un sistema de transporte público, pero no necesariamente es un sistema, porque lo vemos que es, digamos, no interconectado, no llega a las avenidas principales, hay costos adicionales. La línea 1, por ejemplo, ahora está operando a su tope, ¿no? Atiende a 300.000 personas y no puede atender mucho más personas hasta que se compren los nuevos 20 trenes que llegarán en un año. Entonces no puede forzar al sistema también a adoptar más personas y por lo tanto habría que ver también las consecuencias de una política de este tipo, ¿no? Y para conocer un poco, ¿cuáles son esas zonas clave que son más afectadas en Lima metropolitana en general? ¿Cuáles son esas horas y zonas? Bueno, a ver. Donde se necesitan o se necesitarían obras de ese tipo. Cuando hablamos de obras de este tipo, yo pienso que para transportar a las personas debe ser a través de un transporte masivo de calidad. No estamos hablando de bypasses, no estamos hablando de nuevas pistas, no estamos hablando de eso. La gente se transporta para ir a trabajar, ¿no? Por temas de ocio, pero necesita recorrer el menor tiempo posible o estar el menor tiempo posible en el transporte.
Las ciudades modernas planifican la ciudad a través de transportes públicos de calidad como el metro o el metropolitano. Hacia allí debe dirigirse la infraestructura que hay que construir en Lima. Hoy, el 70% de las personas se transporta en buses, en microbuses, ¿no? Y solo el 1 o el 2% se transporta en transporte público de calidad, llámese metropolitano o línea 1. Eso tiene que cambiar y va a demorar años en cambiar, porque la idea es que llegar a un transporte público masivo de calidad con las 5 líneas funcionando y que transporte después el 15 o el 18% de las personas que se transportan en Lima. Ese es el objetivo. Y luego que el resto, que también va a seguirse transportando en buses, lo hagan a través de corredores exclusivos para buses, ¿no? Con la Javier Prado, con la avenida Arequipa, con la avenida Benavides, con la avenida Tupac Amaru, con la Hato Congo, todo planificado, y que esa mezcla de corredores y metros y metropolitanos estén debidamente concatenados para que la gente pueda transportarse en el menor tiempo posible. Claro, hablamos de la perspectiva de las personas, también hay algo que es muy positivo, ¿no? La gente, digamos, se siente muy feliz con el nuevo servicio que existe, con este nuevo sistema de transporte que están surgiendo cada vez, ¿no? Porque no solamente es exacto el metro o los BTR, sino también las líneas. Hace pocos días creo que ya se está llevando a cabo la línea de la Brasil, el sistema de buses de la Brasil. Entonces la gente cambia la actitud y muestra una apertura a este nuevo comportamiento en la ciudad, ¿no? O sea, los sistemas de transporte se convierten en aliados para la facilidad de las personas, ¿no? Un dato importante es que, por ejemplo, en la línea 1 el 52% que se transporta son mujeres, ¿no? Entonces hay un código de valores totalmente distinto al código de la ciudad achorada, de la ciudad informal, porque la gente, digamos, usa los servicios como si fueran ciudadanos, ¿no? Entonces eso ya te da una señal que las autoridades deben apostar por estos sistemas, donde actualmente 2 millones de los 16 millones de viajes que se realizan al día son los que se dan en estos sistemas modernos. Entonces hay un gran público a nivel político que está buscando que esas opciones se desarrollen y que se avance con esa mirada, ¿no? Habría que preguntarse, por ejemplo, que ya está en la cancha de las actuales autoridades avanzar en ese tema, ¿no? Uno de los problemas para llegar a lo que estás diciendo es precisamente mejorar la ejecución de los proyectos, ¿no? O sea, ha sido un parto el lograr el contrato de compra de los 20 vagones para la línea 1, que digamos ya están transportando 300.000 personas al día, pero podrían transportar al doble de personas, ¿no? Entonces, pero digamos, es el lado de la oferta institucional, o sea, el Estado todavía no ha sido fortalecido de la manera que pueda llegar a enfrentar ese problema con buenos contratos, con buenas oficinas, y ahí un poco la pregunta y la discusión es quién toma las decisiones y si tiene el equipo suficiente como para avanzar en esa dirección. Y creo que esa es la clave, más allá de pensar ahorita en cuáles son las herramientas como pico pala, como bono de chatarrero, etcétera, sino digamos darle la autoridad aquí a los equipos que tienen que salir adelante con estas medidas, ¿no? Como dato, en el Ministerio de Transporte todavía no tenemos una dirección que vea el transporte urbano, ¿no? Todavía estamos enfocando el tema como carreteras y eso es un gran cambio dado que las ciudades están moviéndose cada vez más a esos problemas, ¿no? Entonces, podríamos decir que la solución viene por esa línea. ¿En qué tipo de proyectos entonces se debería apostar? Por ejemplo, ahorita tenemos como el PAS, tenemos la línea 1. ¿En qué tipo de proyectos deberíamos seguir enfocándonos para que esto se pueda solucionar? Yo diría que no son solo proyectos. También el marco institucional, como ha mencionado Omar, es bien importante, ¿no? Por ejemplo, se está hablando, hay un proyecto de ley en el Congreso sobre la creación de, por fin, una autoridad única de transporte en Lima. Esta autoridad única de transporte en Lima, que no es un invento limeño ni peruano, porque existe en muchas ciudades en Europa, de lo que trataría es de planificar la ciudad por un lado, en temas de infraestructura, pero también coordinar
las acciones necesarias para que los diversos medios de transporte de Lima estén debidamente coordinados. El metro, el metropolitano, los buses de los corredores debieran de trabajarse solo con un ticket o una tarjeta, de manera que el ciudadano pueda acceder a los 3 medios de transporte con la misma tarjeta, a través de un monedero, por ejemplo, o a través del propio celular, como se usa en otros países. Además, los subsidios que el gobierno otorgue, porque los metros son subsidiados en todo el mundo, deberían estar trabajados de manera conjunta también. Entonces, esta autoridad de transporte debería estar conformada por el Ministerio de Transportes, por la Municipalidad de Lima, por la Municipalidad del Callao y por la sociedad civil, para unir esfuerzos, planificar no solo los medios de transporte masivo, también planificar un poco la ciudad, ¿no es cierto? Yo creo que además esta autoridad de transporte debe, una vez construidos estos sistemas de transporte masivo, hacerle la vida imposible al transporte privado. La gente se debería transportar prioritariamente en estos transportes masivos. Estoy hablando del futuro, parece lejano, pero yo creo que poco a poco tenemos que ir avanzando para manejar esos temas en Lima. Claro, hay que ver los retos también en función a la cartera de grandes proyectos que existe, la línea 1 y la línea 2, y ver las buenas experiencias que se han desencadenado en el proyecto de la línea 1, ¿no? Por ejemplo, lo que me cuenta la gente es de que Gamarra se ha integrado mucho más a la ciudad, ¿no? Gamarra antes no era tan accesible, digamos, o ir implicaba, digamos, darle un día o 2 días a una visita, mientras que ahora, digamos, lo puedes hacer fácilmente, ¿no? Eso que permite un acceso de nuevos consumidores, gente que no fue nunca a Gamarra y está yendo, proveedores, compradores, y digamos, pasa lo mismo con la gente de Villa El Salvador, que ya tiene el acceso a comprar, digamos, los productos o a vender sus productos directamente desde las maquilas, ¿no? Y también me está pasando en el distrito más grande del Perú, que es San Juan del Urigancho, con casi 1.200.000 personas, donde, digamos, hay un gran éxito de la estación San Carlos, Bayobar, porque si uno visita se da cuenta que son emporios económicos con grandes potenciales para negocios como las tiendas de muebles, electrodomésticos, incluso a nivel educativo. Nuevas sedes universitarias se han abierto y tienen un gran éxito. ¿Por qué? Precisamente por el acceso de los profesores, ¿no? De los alumnos y gente que, digamos, ha cambiado la actitud de ser, digamos, enfocarse como sectores económicos pobres, catalogados bajo ese estigma, a ser, digamos, poblaciones que tienen un grado de emergencia y de potencial muy, muy positivo para la sociedad. Ese esquema debería ser tomado también para desencadenar los efectos sobre la línea 2, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que esa no es la mirada de ejecutar el proyecto de la línea 2 hasta ahora. Se está simplemente ejecutando como si fuera un contrato, cuando el gran beneficio de la línea 2 es que te está uniendo el aeropuerto con el centro de Lima y con ATE. 3 polos súper importantes. Imaginemos que en el futuro, cuando se inaugure, un turista puede llegar en 25 minutos al centro de Lima. Por lo tanto, la capacidad urbana de esa área de alta influencia para el turismo va a ser muy importante para toda la ciudad de Lima. Y ahí recogemos un poco el pedido de la directora del Museo de Arte de Lima, que precisamente reclama un nivel de interacción con instituciones de ese tipo para poder presentar una mejor articulación entre obra de infraestructura con puntos neurálgicos, no solamente para la economía, sino al final para el bienestar de toda la sociedad. Justo tenemos una consulta de una usuaria, ella es Yoshi Vivar, pregunta, ¿por qué el bypass de 28 de julio no ha tenido el efecto deseado? Que es un poco lo que estábamos comentando antes. Sí, lo dije hace un momento, pero lo repito con mucho gusto. La idea de un bypass es aliviar la congestión. Sin embargo, el bypass de 28 de julio lo que hace es aumentar la congestión, porque hace que un efecto de demanda. Veo el bypass y digo, voy a ir por el bypass, porque voy a aliviar, mejorar mis tiempos.
Entonces, obviamente en un ámbito como Lima Metropolitana, los usuarios se pasan la voz y todos quieren ir por el bypass. El problema es que el bypass desemboca en otras zonas congestionadas. Entonces, de nada sirve hacer el bypass cuando desemboca en una zona congestionada. Lo que decía antes era que el bypass es una solución que puede funcionar en circunvalaciones o en vías rápidas, y eso pasa por planificar la ciudad con vías anchas de 4 o 5 carriles. Entonces, poner un bypass en el centro de la ciudad no es ni será una buena solución. Tenemos otro, bueno, este es un comentario, es una consulta de la usuaria Mercedes Z. Espinosa. Ella comenta: este sistema no es malo, la realidad es que muchas personas se trasladan largas rutas y en esta línea de Javier Prado hay muchos paraderos. Deberían implementar una línea directa o con menos paraderos. No son rentables porque hay que pensar que también hay un valor para distintos tipos de público, ¿no? Algunas personas estarían dispuestas a pagar por un servicio a un mayor precio si tiene este tipo de velocidades, ¿no? Que es distintas bandejas, pero digamos también ayudando a flexibilizar el transporte de varias necesidades de público. Un comentario más de la usuaria justamente Fechu Vivar. Ella nos dice: ¿por qué nadie hace nada con caso vehicular en Javier Prado, especialmente en el cruce de la vía expresa de Paseo de la República, que es una zona bien complicada, bien congestionada? Claro, esa intersección es un nudo importante para la ciudad porque distribuye de sur a norte y de este a oeste. Claro, es así es, el centro. Sí, bueno, lo que, digamos, eso va a mejorar en la medida en que el transporte público masivo funcione. Recuerden que hay una línea de metro que va a pasar exactamente por ese lugar. Va a pasar por toda la Javier Prado. Entonces, el usuario, ¿qué va a preferir? Va a preferir transportarse en metro en vez de usar el auto del vehículo privado y demorarse mucho más tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ser sopesadas por los propios usuarios, ¿no es cierto? Y obviamente por la municipalidad y el Ministerio de Transportes. En la medida en que hayan buses patrón grandes trabajando en la Javier Prado, pues la gente que vive en La Molina, como dijo la usuaria, la lectora anterior, va a preferir tomar el bus patrón, el bus grande, el bus cómodo, en vez de andar con su vehículo particular. Entonces tenemos que cambiar el chip de las personas cuando digan o cuando piensen transportarse. Es un poco la idea. Pero también hay un componente de los distintos sistemas de transporte que tienen que fortalecerse, ¿no? Y particularmente, si una persona sabe que se mueve menos de 6 kilómetros en distancia o 5 kilómetros, la bicicleta es una buena oferta. O lo sería si tuvieras, digamos, seguridad u otros componentes que te ayuden, ¿no? Pero digamos, para solucionar problemas de menor escala como 6 kilómetros no necesitamos grandes sistemas. No. Entonces la gente debe saber que debería reclamar por algún sistema pequeño, ¿no? Como bicicletas o mototaxis, pero que sean formales y seguros, ¿no? Entonces con la bicicleta, digamos, hablemos de un pequeño espacio de la ciudad como Miraflores, San Isidro, donde digamos no va a haber nunca una mejor oferta que un auto ahí, por la característica de la ciudad o las entradas, ¿no? Pero digamos, la pregunta es: ¿el municipio está haciendo las políticas y la infraestructura amigable para el uso de ese tipo de vehículos, que sin lugar a dudas ayudaría a mejorar el transporte, ¿no? Lo otro, y que se ve mucho en las conexiones casi de todo de la línea 1, de todas las estaciones de línea 1, es que siempre hay mototaxis a la salida de las estaciones. Claro. ¿Eso por qué? Porque quieras o no, el transporte de gran envergadura te aleja y te hace caminar hasta la estación. Entonces la gente tiene que tomar mototaxi, donde incluso a veces paga 2 soles, o sea, más que el pasaje que cuesta 1,5 soles de la línea 1. ¿Eso qué indica? Que ya puede demandarle un servicio no como alguien que, digamos, va a ser tratado mal, sino como alguien que tiene una preferencia de decir: oye, que tu taxi esté bien limpio. Además, esas empresas hay que tomar en cuenta que no son informales, son formales, pero digamos tienen una mecánica tradicional de trabajo. Entonces hay un gran potencial de hablar de que esto puede transformar la ciudad y la manera de hacer negocios para los públicos de toda la ciudad, ¿no?
Hay un comentario, una consulta del usuario que es Steven. Él dice, ¿este es un problema exclusivo de Lima en el Perú o alguna otra ciudad sufre de lo mismo? Bueno, yo estuve hace un par de meses en Arequipa y la ciudad de Arequipa adolece exactamente del mismo problema que Lima. Claro que es una ciudad menos grande y un poquito mejor planificada que Lima. En los años anteriores se estuvo metiendo la idea de un monorriel en la ciudad de Arequipa, pero no prosperó. En esa línea, en ciudades no tan grandes, tal vez un metro no sea necesario, pero sí, por ejemplo, un BRT tipo el metropolitano, con vías segregadas, yo creo que podría aliviar fuertemente la ciudad de Arequipa. Trujillo también va a ir en la misma dirección. Cada ciudad tiene su particularidad, ¿no? Ciudades de la sierra, de la costa pueden ser tratadas de diferente manera, pero creo que en todos los casos un transporte público de calidad es lo único que va a atraer a las personas a tomar. Y un transporte público de calidad no tiene por qué ser caro. Un sol 50 cuesta la línea 1 del metro, está al alcance de todos los bolsillos. El resto, la subvención, la pone el Estado. Esa es un poco la combinación que hay que buscar para que la gente deje el auto y se transporte en transporte público. Tenemos un comentario, este es un comentario del usuario Luis Antonio Silva. Él dice, el problema del transporte público en Lima se verá aliviado cuando empiecen a funcionar las siguientes líneas del metro de Lima. Pareciera ser una obviedad, pero esto es así. Justo lo que estábamos comentando sobre las líneas, que bueno, la línea 2 que todavía está pendiente. De acuerdo con Lucho. Exacto. Y la usuaria Pilar Olivo nos dice, ¿de qué manera podemos reducir el flujo de vehículos particulares en la ciudad? ¿Funcionaría el sistema de Bogotá, lo que habíamos comentado, que clasifica las placas por pares e impares? ¿Cuánto nos afecta la informalidad de los sistemas de transporte público? También es un poco lo que en línea lo que conversábamos sobre si, ¿verdad? Si llevamos a cabo esta medida, si el transporte público actual va a poder soportar esta cantidad de gente. Claro, incluso lo que pasó en Medellín es que la gente empieza a tomar, cambian los horarios, ¿no? Que el pico y placa son por horas del día, ¿no? O sea, la gente puede tomar el auto antes de la jornada laboral, pero lo que está haciendo es trasladar el tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se armaban tráficos mucho antes de la hora laboral porque la gente prefería ir con su propio auto todavía. Entonces también pensemos en cómo es lo que va a reaccionar la gente, porque la gente, otra vez, si no tiene una opción verdadera como un transporte público de calidad, va a seguir haciendo un poco lo mismo o buscando alternativas como comprarse otro auto o, digamos, algo que somos expertos en el Perú, como falsificar las placas, que es algo que se ha visto, ¿no? O cambiar su horario y al final expandiendo el problema sobre la ciudad. Puede extender la informalidad, parte también. Tenemos un comentario adicional. La peatonalización de algunas zonas sería una medida efectiva en vista que podría motivar a que la población opte por sistema de transporte público y no tanto privado. Totalmente de acuerdo, ¿no? O el uso de la bicicleta, también lo que comentaba. San Isidro ha hecho un intento por eso, ¿no? En la avenida Andrés Reyes, en Las Begonias, que parece ser un esfuerzo inicial, un efecto de demostración de lo que podría pasar en otros distritos. Pero todavía es una apuesta muy primitiva, porque, digamos, está en una zona comercial de alto poder adquisitivo. Esa misma solución no se puede aplicar en la periferia de la ciudad porque el transporte público masivo no llega hoy en día. Entonces, hay que mirar. El reto está en planificar, ¿no? En otras ciudades más desarrolladas, la gente deja su auto y si lo llevara al centro de la ciudad no tendría dónde estacionar. Y si tiene dónde estacionar, le sale un ojo de la cara. Realmente caro. Entonces, existen mecanismos para, entre comillas, ahuyentar el uso del auto
que poco a poco se pueden ir implementando en Lima. También estaba la obra que, bueno, que también era una opción y se mencionó en la gestión anterior de la Municipalidad de Lima, que eran los anillos viales. Esta podría ser una solución, por ejemplo, según la Fundación Transitemos, decía que en la actualidad el 80% de los vehículos privados y públicos solo utiliza el 20% de las vías con las que cuenta Lima, lo que ocasiona la congestión que se vive todos los días, ¿no? Lo que querían era descongestionar la parte céntrica, ¿no? Esto podría ser una opción, sería viable también para lo que se está viviendo. Sí, bueno, los anillos viales, las vías de evitamiento, ¿no? Son soluciones adecuadas para descongestionar el centro de la ciudad. De hecho, la mayoría de ciudades tienen. El problema es que estas vías normalmente son de peaje, es decir, para niveles socioeconómicos altos, con lo que efectivamente se va a aliviar la transitabilidad de la zona céntrica, pero eso tiene que ir de la mano, los anillos viales tienen que ir de la mano, y lo repito y lo seguiré repitiendo, con la implantación del transporte público de calidad. Las dos tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces yo pienso que el Estado peruano tiene que ponerle velocidad a la construcción de las líneas de metro, a la creación de vías segregadas para buses patrón en los corredores complementarios y para la posible creación de nuevos metropolitanos en la ciudad. Y de la mano trabajar con corredores viales, con anillos viales que circunden la ciudad, ¿no? Es un grito de toda la ciudadanía trabajar el tema de la salida del aeropuerto a través de una vía segregada, un anillo vial directo para poder salir rápido del aeropuerto y descongestionar la zona. Es un tema muy reclamado por el turismo. Y recordemos que Lima es una ciudad eminentemente turística, ya sea para el propio turismo o para los negocios. Entonces es un tema que hay que mirar y resolver con rapidez. Tenemos un comentario del usuario Jimmy Belmar. Él nos dice: ¿por qué se sigue insistiendo con el corredor azul en Javier Prado si en las horas puntas hay colas y colas de personas esperando subir? En algunos casos el conductor es cobrador, lo que ocasiona en sí más tráfico. Claro, en verdad, como digo, tendría que evolucionar un poco la calidad de los servicios que se están dando, ¿no? Si vemos que en ese tipo de horas puntas la velocidad disminuye por la capacidad de atención, habría que pensar en salidas alternativas de cómo tienes que usar una tarjeta en ese tipo de sistemas, ¿no? O sea, digamos, es algo posible que tecnológicamente se podría hacer, pero habría que pensarlo en términos contractuales, o sea, cómo son los contratos de la concesión en este caso la municipalidad con el servicio para poder aplicar las medidas, ¿no? Otra vez, el público está buscando una salida, el tema es que no tenemos todavía la capacidad de gerencia, de ejecución de esos nuevos contratos para mejorar los servicios, porque si estamos pensando que ese servicio tiene que funcionar así como está el contrato actual, lo que va a suceder es que van a surgir otra vez los corredores informales en la misma zona y el tráfico va a retroceder, ¿no? Entonces es una especie de competencia, ¿no? Los sistemas formales con alta tecnología ahora tienen que aprovechar este potencial para atraer más público en vez de dejar de pensar que es un público que no tiene que ser atendido con un patrón de calidad, ¿no? Perfecto. Justamente, bueno, ya no tenemos un comentario más. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta oportunidad, José Luis, Omar. Bueno, un poco la conclusión, lo que nos comentan ustedes, ¿no? Lo importante es tener no solo infraestructura, sino también una buena planificación de los servicios públicos de transporte y sobre todo a través de una muy buena planificación, que es lo que se espera en general en Lima, sobre todo en Lima, que ya nos has comentado que en Arequipa es otra de las ciudades también que tienen un problema similar. Muchas gracias por estar aquí. Hemos estado con José Luis Bonifaz, él es director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y con Omar Narrea, que él también
Bueno, él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por estar aquí. Los tendremos en una próxima oportunidad, espero, para hablar de temas más, para tratar de seguir dando soluciones a este Muchas gracias. problema. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por las preguntas.